Suéteres en 320 y gabanes en 350. Gorros en 100 pesos, guantes en 60, blusas en 200, bolsas, joyería, mezcal, antojitos mexicanos y muchas sorpresas más. Usted las puede encontrar en la Expo Navideña Indígena. Este gabán está en 350 pesos y con este frío pues es bastante cómodo para poder venir y adquirirlo o dar algún regalo que considero que es muy buen precio. Expositores de Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla o Veracruz son parte de los pueblos originarios asentados en la capital del país que ofertan en la expo sus productos para fomentar el consumo de lo hecho en México. Es que nosotros como indígenas todavía realizamos de manera manual. O sea, todo esto está hecho en México, no está transportado de algún otro país, no, todavía lo realizamos los indígenas, hacemos los indígenas, todavía tejemos, todavía se elabora desde el momento que se le quita la lana al borrego, se lava la lana y luego se hila la lana. Esta blusa es telar en cintura, todo es hecho a mano, desde todo el acabado. Nuestros artesanas, que son originalmente de San Juan Copala, lo hacen en telar en cintura. Es un método en el cual consiste que están entre varios palos y se va ajustando hacia la cintura y se van hilo por hilo. Se lleva un tiempo, el precio es económico para nosotros. La Expo Navideña estará abierta hasta el 6 de enero sobre Paseo de la Reforma de la Estela de Luz a la Diana Cazadora de las 10 de la mañana a las 18 horas. En las imágenes Javier Cordero, Saray Mariscal, 21 Noticias.